Cada tarde, al terminar su turno, salía del enorme almacén apretando cuidadosamente cajas de cartón vacías contra su pecho. Todos a su alrededor murmuraban a sus espaldas, convencidos de que era una hábil ladrona, hasta que un día el millonario dueño de esa misma empresa decidió seguirla en secreto. Y lo que descubrió al final de su ruta lo hizo a él, un hombre adulto y severo, caer de rodillas y romper a llorar en medio de una calle polvorienta. ¡Alto ahí! ¡Bloqueen la salida! Esa mujer está intentando sacar algo de nuestras instalaciones otra vez. El grito fuerte y desgarrador de Gustavo Robles, el jefe de turno, rasgó el espeso aire vespertino de la zona de carga como un latigazo. Carmen Vilela se quedó paralizada a pocos pasos de los salvadores portones de hierro. En sus manos apretaba fuertemente, hasta que los nudillos se le pusieron blancos, una caja de cartón común y corriente, pegándola a su pecho como si fuera la mayor de las joyas. No se dio la vuelta de inmediato. Por un segundo, Carmen cerró los ojos con fuerza, tomó una respiración profunda y entrecortada, reuniendo fuerzas, y solo entonces giró lentamente su rostro hacia el hombre. Gustavo se abalanzaba sobre ella como un toro enfurecido, respirando con dificultad, cubierto de sudor y apuntándola acusadoramente con su grueso dedo índice. Los trabajadores, que en ese momento preparaban los últimos pedidos en los pasillos interminables de los almacenes del depósito Cumbre Norte, empezaron a asomarse uno tras otro detrás de las estanterías. El ruido atrajo a todos. Algunos todavía sostenían rollos de cinta de embalaje y marcadores. Otros dejaron caer los escáneres de códigos de barras directamente sobre las cajas. La rutina del final de un duro día de trabajo se había roto, y nada atrae más a las personas cansadas que la humillación pública ajena. «Señora Vilela, abra esa caja inmediatamente», ordenó Gustavo, irguiéndose amenazadoramente frente a ella y cruzando sus enormes brazos sobre el vientre abultado. «El robo en mi almacén se acaba hoy mismo. Y usted, señora, será un claro ejemplo para todos los demás listillos que creen que pueden engañar a la empresa». Carmen guardó silencio. Bajó la mirada hacia el polvoriento suelo de hormigón, apretando los labios con tanta fuerza que se convirtieron en una fina línea blanca. A su alrededor ya empezaba a formarse una multitud, creando un denso semicírculo. Algunos trabajadores, anticipando el espectáculo, sacaban disimuladamente sus teléfonos móviles de los bolsillos de sus overoles, preparándose para grabar. «¿Qué? ¿Se ha quedado sorda, mujer? He dicho que abra la caja», ladró Gustavo, subiendo el volumen de su voz una octava. «O lo hace ahora mismo, a la vista de todos, o llamo a la seguridad de la empresa, y la sacarán de aquí esposada para entregarla a la policía en la calle. La elección es suya». Las manos de Carmen temblaron ligeramente, pero no por un miedo animal, sino por el resentimiento ardiente encerrado en su interior, por el peso de esas tardes interminables en las que tenía que soportar miradas de reojo, risitas venenosas y susurros mordaces a sus espaldas. Pero esta vez, el jefe de turno había ido demasiado lejos. Esta vez, había montado un verdadero espectáculo, reuniendo público y asegurando cámaras. Hizo otra respiración profunda. Con calma, con una dignidad increíble, Carmen dio un paso hacia un viejo banco de metal oxidado que estaba junto a los portones. Apoyó su carga en el asiento con tanto cuidado y delicadeza como si dentro hubiera una vajilla de cristal. Lentamente, una a una, dobló las solapas de cartón, y luego dio un paso atrás, permitiendo que la multitud de curiosos echara un vistazo al interior. Allí no había nada. El empaque estaba absoluta y cristalinalmente vacío. Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud de testigos. Alguien rió nerviosamente, tratando de aliviar la tensión. Desde las filas traseras se escuchó un silbido burlón. Gustavo Robles se inclinó pesadamente sobre la caja. Pasó furiosamente su ancha mano por el fondo, como si esperara encontrar un compartimento secreto con bienes robados. Luego agarró la caja, la puso boca abajo, la sacudió con fuerza e incluso la miró a contraluz frente a los rayos del sol poniente. Nada. Absolutamente nada. «¿Y qué diablos significa esto?», gruñó él, mirando a Carmen con el ceño fruncido. Su rostro se llenó de manchas rojas. «¿Qué es lo que busca, Vilela?
¿Quiere hacerme quedar como un completo idiota frente a mis propios subordinados? ¿Se cree que estoy jugando con usted? No busco nada, señor Robles, respondió finalmente Carmen. Su voz sonaba tan plana y tranquila como si estuviera en otra dimensión. Es usted quien me ha detenido. Es usted quien ha empezado a gritar por todo el almacén. Yo solo estoy terminando mi turno y yendo a casa, como hago todos los benditos días. Con una caja vacía. Enfatizó la palabra vacía, sin apartar los ojos de él. Con un cartón que la empresa iba a tirar al contenedor de basura esta noche de todos modos. Llevo mucho tiempo llevándomelas. El jefe de turno anterior me dio permiso personal para hacerlo. Esto nunca había sido un problema para nadie. Pero para mí sí es un problema, escupió Gustavo, enderezándose bruscamente. Se volvió hacia los trabajadores reunidos, recorriéndolos con una mirada furiosa. Escúchenme todos atentamente. A partir de este mismo segundo queda terminantemente prohibido sacar cualquier cartón, plástico, bolsas o cualquier otro material del recinto del almacén. Incluso si es basura. ¿Quedó claro? Aquí no hay caridad y no se le regala nada a nadie. Se hizo un silencio pesado y viscoso. La gente evitaba cruzar miradas, miraba al suelo. Algunos asentían tímidamente en señal de acuerdo. Ni una sola persona en la multitud se atrevió a abrir la boca para defender a Carmen. Ni uno solo. Pero lo que nadie de los presentes sabía era que a solo 30 metros del drama que se estaba desarrollando, en la sombra de los enormes portones, había un hombre que lo había visto y escuchado absolutamente todo. Acababa de bajar de un todoterreno blindado con cristales tintados. Alejandro Montero Salazar estaba completamente inmóvil. Había llegado al almacén sin avisar, como siempre le gustaba hacer cuando quería conocer la situación real de las empresas de su imperio. Sin visitas de protocolo, sin alfombras rojas ni comités de bienvenida. El dueño del holding Grupo Montero Distribution tenía una regla de oro: entrar por las puertas del personal raso, no por las relucientes entradas principales. Solía repetir: un hombre de negocios que solo conoce a su gente a través de informes secos, tarde o temprano termina gestionando fantasmas. Esa tarde, Alejandro planeaba simplemente caminar por los estantes, cruzar un par de palabras con los cargadores comunes y volver a su ático antes del anochecer. No esperaba en absoluto presenciar una escena tan fea. Se quedó en la sombra, con las manos en los bolsillos de su traje italiano de corte impecable, y absorbió en silencio cada detalle. Alejandro era un hombre alto, de hombros anchos, con ligeras canas en el cabello pulcramente peinado hacia atrás. Su rostro solía llevar una máscara de cálculo frío, pero ahora un fuego penetrante y muy distinto ardía en sus ojos. No podía apartar la mirada de ella, de la mujer con la caja vacía, de cómo mantenía la espalda recta a pesar de la ejecución pública, de cómo sus manos temblorosas no soltaban su dignidad, de su tono tranquilo, sin gritos, sin súplicas y sin justificaciones humillantes. En esa sencilla trabajadora había algo que no encajaba en absoluto con la suciedad de lo que ocurría a su alrededor. Algo que Alejandro aún no podía comprender con su mente, pero que ya había comenzado a inquietar su corazón. Era como un eco vago y lejano, como cuando oyes una vieja melodía y jurarías que nunca la has conocido, pero tu cuerpo recuerda inexplicablemente cada acorde. Señor Robles, ¿puedo irme ya? Rompió el silencio Carmen. Dobló cuidadosamente las solapas de la caja y volvió a apretar el cartón contra su pecho. Mi jornada laboral terminó hace rato. Tengo compromisos importantes. ¿Compromisos? Gustavo soltó una carcajada corta y ladradora, la risa de un hombre que se deleita con su minúsculo poder. ¿Usted, señora, tiene compromisos? ¿Y cuáles son? ¿Encontrar otro vertedero para llevarse el papel viejo? Varias personas en la multitud se rieron de forma servil. Los demás bajaron aún más la cabeza, ardiendo de vergüenza. Y entonces Carmen hizo algo que nadie esperaba. Levantó la cabeza, clavó su mirada tranquila pero helada directamente en los ojos del jefe, y pronunció unas palabras que sumieron a todo el patio en un frío absoluto. Puede registrarme 1000 veces, señor. Puede romper en pedazos cada caja que sostenga.
Puede ordenar a sus hombres que me graben en video y lo envíen por toda la ciudad. Haga lo que quiera con mi nombre, pero nunca encontrará en mis manos lo que está buscando, porque lo que saco de aquí cada día no cabría en ninguna caja del mundo. E incluso si quisiera mostrárselo, usted no tiene ojos para verlo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Era ese silencio espeso y palpable que resuena en los oídos un instante antes de una tormenta. Gustavo abrió la boca para soltar otra ración de veneno, pero las palabras se le atascaron en la garganta. La cerró. Volvió a abrirla. Nada. Su rostro adquirió un tono remolacha, y los pliegues de su grueso cuello temblaron por una rabia que no lograba articular. «Montes», chilló finalmente de forma histérica, buscando la salvación en la alta dirección. «Llamen a la jefa de recursos humanos de inmediato. Exmujer insolente comparecerá mañana por la mañana ante el comité disciplinario. Veremos si es tan valiente ante la comisión de despidos». Una de las trabajadoras salió corriendo hacia el bloque administrativo. Carmen no se movió. Siguió de pie, abrazando el cartón como una estatua de piedra. Parecía que ya había reproducido este guión 1000 veces en su cabeza y estaba preparada para cualquier desenlace. Valeria Montes apareció un minuto después. Caminaba con un paso rápido y decidido, apretando una tableta contra su costado, con la frente severamente fruncida. Era una mujer de reglas estrictas, que había construido su carrera en el holding basándose en el cumplimiento riguroso de las instrucciones. Era difícil impresionarla con algo, pero al ver a Robles sonrojado y resoplando, y a Carmen absolutamente imperturbable con el cartón vacío, Valeria cambió de expresión por un segundo. Una sombra de duda cruzó sus ojos. Conocía perfectamente el expediente de la señora Vilela. Sabía que esa mujer nunca había tomado una baja por enfermedad, nunca había llegado un minuto tarde y nunca había tenido conflictos. «¿Qué está pasando aquí, señor Robles?», exigió Valeria. Gustavo inmediatamente estalló en un torrente de palabras. Exageró cada detalle. Añadió cosas que nunca ocurrieron. Gritó sobre robos sistemáticos, una flagrante falta de respeto a la dirección y la destrucción de la disciplina en el equipo. Carmen no lo interrumpió con un solo sonido. Solo volvió a bajar la mirada hacia su caja, como si mantuviera un diálogo silencioso con lo que había dentro de ese vacío. Cuando Gustavo se quedó sin aliento, Valeria extendió la mano. «Muéstreme la caja». Carmen le entregó el cartón sin resistencia. La jefa de recursos humanos lo examinó por todos lados, lo sacudió, pasó la mano por las juntas interiores. Vacío. «Señor Robles», dijo Valeria en un tono helado, devolviendo el cartón a Carmen. «Aquí no hay ningún hecho de robo. Si desea presentar una queja oficial contra un empleado, debe hacerlo por escrito, aportando pruebas irrefutables y no sus fantasías personales». «Pero, señora Montes, ella...» «Y le recordaré algo más», interrumpió ella con dureza, dando un paso hacia Gustavo. «El reglamento corporativo de nuestra empresa prohíbe categóricamente realizar registros públicos y humillar a los empleados. En caso de sospecha, se debe invitar al trabajador a una oficina cerrada en presencia de un representante de la administración. Lo que acaba de organizar frente a todo el turno se incluirá en mi informe oficial. Pero no será un informe sobre ella, será sobre usted». La multitud de trabajadores jadeó en voz baja. Algunos intercambiaron miradas significativas. Otros se permitieron una leve sonrisa. Gustavo Robles se quedó con la boca abierta, asombrado por ese giro. «Señora Vilela, puede irse a casa», se dirigió Valeria a Carmen con una suavidad profesional. «Le pido disculpas por este incidente. Discutiremos todo en un ambiente tranquilo más adelante». Carmen asintió de forma apenas perceptible. No sonrió ni se deshizo en agradecimientos. Ajustó el agarre de su caja, se alisó el cabello alborotado y caminó hacia la salida sin mirar atrás. Sus pasos seguros resonaron en las paredes de hormigón. Cuando pasó junto a los inmensos portones, donde Alejandro seguía congelado en las sombras, ni siquiera lo notó. No sabía que el dueño de toda esa gigantesca empresa acababa de presenciar cada segundo de su vergüenza y su triunfo. No sabía que, a partir de ese mismo minuto, las manecillas del reloj de su destino
habían empezado a girar en un círculo completamente nuevo. Alejandro la siguió con la mirada hasta que su silueta desapareció al girar la calle. Luego salió de su trance. Volviéndose lentamente hacia su chofer de toda la vida, Héctor Durán, que esperaba discretamente junto al auto, dijo en voz baja: «Héctor». «Sí, patrón. Quiero saber a dónde se dirige esa mujer». «¿Perdone, señor?» «Esa mujer, con la caja vacía. Quiero conocer su ruta después de salir del almacén. ¿A dónde va todos los días? Quiero saberlo hoy mismo». El conductor vaciló un momento. Durante sus largos años de servicio, había visto a Alejandro Montero tomar cientos de decisiones extrañas y duras. Pero ese brillo húmedo y febril en los ojos del jefe era algo completamente nuevo. No era la mirada de un tiburón de los negocios. Era la mirada de un hombre que acababa de asomarse a los ojos de un fantasma y aún no lo había asimilado por completo. Carmen caminó 3 cuadras hasta la parada del autobús, todavía llevando con cuidado su cartón vacío. Subió al interior sofocante del viejo autobús, sosteniendo la caja como si dentro latiera un corazón de cristal. Sentada en el asiento trasero junto a la ventana rayada, apoyó la frente en el cristal y dejó que los paisajes urbanos se desdibujaran ante sus ojos. Nadie en ese autobús abarrotado y cansado podía ni remotamente imaginar el insoportable peso que esta mujer llevaba en su pecho. El autobús se arrastraba lentamente por el brillante centro comercial, cruzó el enorme puente sobre el río y comenzó a adentrarse en los barrios pobres y olvidados. Las amplias avenidas dieron paso a calles estrechas. El asfalto liso se transformó en adoquines irregulares y luego se convirtió por completo en un simple camino de tierra. Carmen bajó en la última parada, un refugio oxidado sin techo en un distrito llamado San Rafael. Era el tipo de barrio donde todos los vecinos se conocían por su nombre, y los perros callejeros dormían pacíficamente en medio de la calle. Y detrás de ella, a unos 100 metros de distancia, un coche oscuro y caro se acercaba lenta y silenciosamente. Sentado en el asiento trasero, Alejandro Montero apretaba las rodillas hasta que se le blanquearon los nudillos. Reconocía esta ruta. Reconocía este aire polvoriento. Reconocía el penetrante olor a leña quemada, mezclado con el aroma de las arepas de maíz asadas. Reconocía todo, pero su mente se negaba desesperadamente a admitirlo. Carmen caminaba por un sendero de tierra irregular que serpenteaba entre casas de ladrillo torcidas sin enlucir y vallas de madera combadas. Un grupo de niños sucios pateaba una pelota desinflada. Una anciana barría el polvo frente a su puerta. Todos los que se cruzaban en su camino saludaban alegremente a Carmen. Le sonreían, le ofrecían agua. Ella les respondía con tanta calidez y ternura que parecía una persona completamente diferente, sin nada en común con la mujer fría y silenciosa del almacén. «La tía Carmen ha llegado», gritó alegremente un niño pequeño y corrió a abrazarla con todas sus fuerzas. Ella se puso en cuclillas, alborotó cariñosamente su cabello rebelde y puso solemnemente la caja vacía en sus pequeñas manos, como si le entregara un cofre del tesoro. El niño se rió a carcajadas, mostrando sus dientes de leche torcidos. Se puso la caja en la cabeza y corrió hacia el fondo del callejón, gritando a toda voz: «¡Llegaron las cajas! ¡La tía trajo las cajas!». Alejandro le ordenó al conductor que detuviera el coche a un lado de la carretera. Salió y caminó los últimos metros, escondiéndose en las sombras de un viejo poste de luz oxidado. Su corazón latía contra sus costillas con tanta fuerza que le parecía que se iba a asfixiar. Algo primigenio en su interior le gritaba que conocía ese camino, que sus pies ya habían pisado esta tierra caliente muchos años atrás, cuando aún no conocía el sabor de las grandes sumas de dinero, ni la traición, ni el frío helado del olvido. Se asomó con cautela por la esquina y se congeló. Al final del sendero polvoriento, detrás de una cerca de madera remendada, se alzaba un edificio largo y modesto de un solo piso. Sus paredes de bloques baratos estaban pintadas de un color que hacía tiempo que se había desvanecido bajo el sol abrasador. El techo estaba moteado de parches hechos con láminas de metal barato. Las anchas puertas de madera estaban abiertas de par en par. Mujeres con grandes bolsas de comida entraban y salían, y niños risueños corrían de un lado a otro. Y justo encima de las puertas colgaba un viejo letrero de madera,
carcomido por el tiempo, en el que alguien había tallado a mano y con mucho amor unas letras. Alejandro entrecerró los ojos, intentando enfocar su visión a través de las lágrimas que de repente le habían brotado. La inscripción decía: Refugio del Sol, fundado por Dolores Vilela. Las piernas de Alejandro Montero, el magnate de hierro que hacía temblar a los consejos de administración en 3 países, de repente cedieron. Una losa de hormigón invisible se desplomó sobre su pecho, exprimiendo todo el oxígeno de sus pulmones. Se tambaleó e instintivamente dio un paso atrás, buscando ciegamente apoyo y clavando su mano izquierda en la áspera pared de ladrillo de la casa vecina. Con la mano derecha se tapó la boca con horror, tratando de reprimir un gemido que amenazaba con escapar. Ese nombre tallado en el viejo trozo de madera. El nombre que había enterrado muchas décadas atrás junto con los recuerdos de su infancia miserable, algo de lo que no sabía ni uno solo de sus elegantes socios actuales. Dolores Vilela, la mujer que lo había salvado cuando era un niño diminuto y exhausto. La mujer de corazón enorme que había acogido a su madre moribunda en este rincón olvidado de los barrios marginales, cuando el resto del mundo les había cerrado las puertas en la cara. La mujer cuyo nombre juró honrar en el lecho de muerte de su madre, y a la que ni una sola vez en todos los años de su fantástico éxito y riqueza intentó buscar. «Esto no puede ser», susurró al vacío. Su voz se quebró, convirtiéndose en un susurro ronco y roto. Las lágrimas brotaron de sus ojos sin previo aviso, quemándole las mejillas. Simplemente no puede ser. El mismo refugio. Miró la fachada en ruinas, y por primera vez en 30 años sintió como una mano helada le acariciaba la nuca. La mano de su propio pasado. La verdad, que había estado enterrando diligentemente desde el momento en que aprendió a mantenerse firme sobre sus propios pies, lo golpeaba ahora de lleno con la fuerza destructiva de todo lo que tan meticulosamente había rechazado. Alejandro no podía separar su espalda de la mampostería de ladrillo. Él, un hombre que no perdonaba la debilidad ni a sí mismo ni a los demás, estaba de pie en una calle sucia llorando en silencio. Las lágrimas fluían libremente, empapando el cuello de su costosa camisa. Nunca había llorado así, abiertamente. Nunca había permitido que el mundo viera sus hombros caídos, sus labios temblorosos y la respiración agitada y entrecortada de un hombre que acababa de reconocer en la multitud el rostro de un fantasma muy amado pero olvidado hace mucho tiempo. Al otro lado de la valla de madera sonaba la risa de los niños. Se escuchaban las voces suaves de las mujeres trabajando juntas, el rítmico golpe de un cuchillo en una tabla de cortar, el sonido de ollas pesadas en una estufa vieja. Los sonidos sencillos y vivos de un hogar que alimentaba y daba calor a decenas de personas sin pedir nada a cambio. Alejandro se frotó la cara con fuerza con las manos, intentando ordenar sus pensamientos. Intentaba pegar los fragmentos de su memoria que se habían desmoronado en un instante como un viejo mosaico que alguien hubiera pisado accidentalmente con una bota pesada. Dolores Vilela. El nombre latía en sus sienes. De repente la recordó claramente. Una mujer con gruesas trenzas oscuras, manos grandes y trabajadoras, y un delantal siempre manchado de harina. Una mujer que, sin hacer preguntas, acogió a su madre enferma y perdida. Una mujer que lo sentaba a él, un niño asustado y flacucho, en su regazo y lo alimentaba con una cuchara con su primera sopa caliente de verdad en su vida. Lentamente, como en un sueño, se despegó de la pared. Retrocedió hacia la sombra salvadora. No podía permitir que las mujeres del patio lo vieran. Todavía no. Moviendo sus piernas de algodón con dificultad, volvió al coche. Héctor Durán esperaba con rostro inescrutable, apartando discretamente la mirada del rostro lloroso de su jefe. Alejandro se dejó caer pesadamente en el asiento de cuero y cerró la puerta en silencio. Durante unos minutos reinó un silencio sepulcral en el habitáculo. El magnate miraba sin sentido el techo del coche. ¿Vamos a la oficina, patrón?, rompió el silencio con mucha precaución el conductor. No, Héctor, todavía no, respondió Alejandro, y su voz aún temblaba. Primero necesito averiguar algo. Necesito saber con certeza si fue realmente ella quien fundó este lugar.
Necesito saber quién es esta mujer que se lleva una caja de cartón vacía de mi almacén cada tarde. Héctor asintió y arrancó el motor. Hacía tiempo que había aprendido a no hacer preguntas innecesarias. Mientras tanto, dentro del refugio del sol, la vida bullía. Carmen entró en el espacioso patio interior y colocó con cuidado el cartón sobre una larga mesa de madera que ocupaba casi todo el espacio bajo el toldo. Sobre esa mesa ya se alzaban pilas de otros cartones, algunos cortados, otros cuidadosamente doblados, listos para trabajar. «Tía Carmen, ¿hoy nos trajiste cajitas nuevas?» Una niña pequeña con enormes ojos negros tiró del dobladillo de su falda. «Sí, mi amor», respondió Carmen con ternura. «Una, muy grande, especialmente para que doña Marta pueda terminar la cunita para el bebé de Nuestra Señora Inés». La pequeña aplaudió con alegría y corrió a contarles la noticia a los demás niños. Carmen sonrió con cansancio pero con sinceridad. Se quitó del hombro su bolsa de tela gastada y la colgó en un clavo a la entrada de la cocina. Allí, en medio de nubes de vapor, las mujeres se afanaban, vertiendo sopa caliente y espesa en platos de plástico para los niños hambrientos. «¡Carmen ha llegado!», anunció con alegría una de las mujeres. «Vamos, hija, siéntate. Prueba esta sopa. Está para chuparse los dedos». «Gracias, luego». Necesito preguntarle algo a Marta urgentemente, respondió Carmen, dirigiéndose al fondo del patio. Marta Linares, una mujer fuerte y rubicunda de manos fuertes y una eterna chispa alegre en los ojos, se secaba las manos en un paño de cocina. Era ella quien se encargaba de toda la carpintería, reparaciones menores y costura en el refugio. Cunitas de cartón resistente para los recién nacidos traídos por madres solteras, baúles para guardar la ropa donada, pequeños estantes para los pocos libros infantiles que tenían. Todo esto lo hacía Marta con sus propias manos, usando esas mismas cajas que Carmen, arriesgando su trabajo, traía del almacén todos los días. «¿Qué pasa, mi niña?», preguntó Marta preocupada notando la palidez de Carmen. «Pareces asustada». Carmen se acercó y bajó la voz casi a un susurro. «Marta, hoy de milagro pude sacar la caja. Ese nuevo jefe de turno, Robles, intentó acusarme de robo. Delante de todos. Gritó. Me obligó a abrir la caja frente a todo el almacén. Fue humillante». Marta ahogó un grito y apretó con fuerza los hombros de Carmen. «Oh, Dios mío. ¿Y cómo terminó todo?» Vino la jefa de recursos humanos y lo puso en su lugar. «Pero él no se detendrá, Marta. Conozco a ese tipo de gente. Intentará destruirme. Mañana encontrará una excusa para echarme a la calle. Y si pierdo este trabajo...». No terminó la frase. No había necesidad. Ambas mujeres entendían perfectamente. Si Carmen perdía su miserable sueldo como cargadora, el refugio perdería su principal apoyo financiero. Nadie fuera de estas paredes sabía que la mayor parte del salario de Carmen se gastaba en arroz, aceite vegetal, leche en polvo y frutas baratas para los huérfanos. Lo que le quedaba apenas era suficiente para pagar la minúscula habitación que alquilaba en las afueras de la ciudad. «Hijita, no te atormentes antes de tiempo», dijo Marta firme pero suavemente. «Resolveremos los problemas a medida que surjan. Como decía tu difunta madre Dolores, las desgracias hay que cocinarlas como los frijoles, de una en una y a fuego muy lento». Al mencionar el nombre de su madre, los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. Dolores había fallecido hacía algunos años, pero el dolor de la pérdida seguía siendo agudo. Y detrás de las endebles puertas, escondido tras un poste, estaba Alejandro. No se había ido. No pudo obligarse a sí mismo a irse. Una fuerza desconocida lo había empujado a salir del auto y regresar al polvo de los suburbios. Escuchaba retazos de frases. Observaba las siluetas a través de las rendijas de la valla. Cada detalle, cada sonido golpeaba directamente en su corazón. Ese mismo patio, ese mismo toldo, y ese mismo árbol de mango viejo y torcido en la esquina, que milagrosamente seguía dando frutos. Recordaba haber jugado bajo ese árbol. Recordaba comer mangos dulces y maduros directamente con las manos sucias, sentado en una gran piedra plana que todavía estaba en el mismo lugar.
Recordaba a su madre enferma mirándolo desde la puerta de la cocina, sonriendo pálidamente, mientras Dolores le preparaba un té de hierbas curativo para su tos desgarradora. Estos recuerdos se derramaron sobre él como un torrente abrumador, barriendo a su paso décadas de cinismo, contratos y vuelos en jets privados. Ningún psicoanalista, ninguna copa del whisky más caro del mundo podría haber sacado de él estos tesoros escondidos tan profundamente en su interior. Con manos temblorosas, sacó el teléfono de su bolsillo y marcó un número. «Silvia, soy yo», dijo con voz ronca. «Señor Montero, lo escucho», respondió al instante su leal asistente Silvia Vargas. «Necesito que busques en los archivos antiguos inmediatamente. Los más viejos, en papel, de hace muchos años. Busca información sobre las donaciones que hizo mi madre antes de morir a una casa comunitaria en las afueras. El refugio se llamaba Refugio del Sol. Estaba dirigido por una mujer llamada Dolores Vilela». Hubo una pausa de un segundo en el otro extremo. «Señor, disculpe, pero nunca había mencionado esto». «Nunca se lo he dicho a nadie, Silvia», respondió Alejandro, apenas conteniendo los sollozos. «Pero lo necesito ahora. Es una cuestión de vida o muerte. Encuentra todo. Cheques viejos, cartas, escrituras de donación. Revisa todo el sótano. Si no hay nada, dímelo. Pero busca, te lo ruego. Busca». «Sí, señor. Comienzo de inmediato». Alejandro colgó y apretó el teléfono contra su pecho. Ahora recordaba algo más. Eso tan importante que había quedado cubierto de una capa de ceniza en el fondo de su alma. La petición en el lecho de muerte de su madre. La promesa que le hizo en los últimos segundos de su vida en la cama del hospital, cubierta con sábanas que Dolores había traído de la clínica benéfica. «Hijo, nunca olvides a Dolores. Ella nos salvó cuando a nadie más le importábamos. Vuelve a ella algún día. Devuélvele al menos una pizca de la luz que nos regaló». Y él lo prometió. Lo juró entre lágrimas infantiles. Y luego creció, se endureció, enfermó de megalomanía construyendo su imperio, y permitió que la arrogancia del presente borrara por completo su pasado. Se apoyó contra el poste, cerró los ojos y susurró en el polvoriento aire vespertino. «Perdóname, mamá». Dentro del refugio del sol, la tarde seguía su curso. Carmen se sentó en un rincón de la estrecha cocina, sosteniendo un plato de plástico con sopa que se enfriaba. La pequeña Sofía, la niña más inquieta del refugio, se había acomodado cómodamente en su regazo. Carmen soplaba con cuidado la cuchara antes de llevar la sopa a la boca de la niña. «Tía Carmen», balbuceó la niña, balanceando las piernas. «¿Me vas a contar esa historia? ¿La de la abuela Dolores?» «¿Cuál de todas, mi alegría?» Carmen sonrió cálidamente. «Esa en la que salvó a un niño muy flaquito de un hospital horrible». Era una de las historias favoritas entre los niños del refugio. Un cuento que la difunta Dolores había repetido a su hija 1000 veces a lo largo de su vida. Y Carmen, sin saber por qué, la guardaba en su memoria con asombrosa precisión, como si ese niño flaquito fuera alguien increíblemente importante para el destino de todos ellos. «Hace mucho tiempo», comenzó Carmen, y su voz adquirió las suaves y melodiosas entonaciones de una cuentacuentos. La abuela Dolores trabajaba en la cocina de un hospital de caridad. Era una clínica muy pobre, para gente que no tenía ni un centavo para medicinas. Y un día llegó allí una señora muy enferma. Apenas podía mantenerse en pie, y llevaba de la mano a su pequeño hijo. Sofía abrió mucho los ojos, conteniendo la respiración. La señora tosía tan fuerte que casi no podía hablar, y el niño, flaquito, pálido y muy callado, se aferraba al dobladillo del vestido de su madre con tanta fuerza como si temiera que un viento maligno se la llevara para siempre. Nadie quería recibirlos. Ni orfanatos, ni iglesias, ni albergues nocturnos. Todos decían que no había espacio, que el presupuesto se había agotado, que no tenían dónde poner a más personas. «¿Y qué hizo la abuela Dolores?», susurró Sofía. La abuela Dolores, con su delantal de trabajo puesto, salió del hospital. Se acercó al banco donde estaban sentados, los tomó de la mano y les dijo:
Vengan a mi casa. Donde comen dos, comen cuatro. Y donde hay un corazón grande, siempre habrá una manta. Los ojos de la pequeña Sofía se llenaron de lágrimas brillantes. Los trajo directamente aquí, a esta misma casa. La mamá de ese niño se quedó con nosotras hasta que encontró la paz en el cielo. ¿Y el niño creció con ustedes? Vivió con nosotras un tiempo, sí. Y luego vino un pariente lejano. Se lo llevó y viajaron muy, muy lejos. ¿Y alguna vez volvió de visita, tía? Carmen guardó silencio. Desvió la mirada hacia los viejos portones de madera, sin entender qué la obligaba a mirar hacia allí. No, mi amor. Ese niño nunca más volvió. Mi mamá lo esperó toda su vida, hasta su último aliento, pero nunca llegó. Afuera, oculto por la densa sombra del viejo poste, Alejandro Montero Salazar se dejó caer lentamente en el borde polvoriento de la acera. Se cubrió el rostro con ambas manos. Porque ese mismo niño flaquito del cuento era él. Y acababa de escuchar con sus propios oídos cómo el mundo recordaba su traición y su olvido. Alejandro estuvo sentado en la tierra ardiente durante tanto tiempo que perdió la noción de los minutos. El denso polvo del camino se había impregnado en la tela de sus exclusivos pantalones, pero no le importaba. Por primera vez en décadas, no le importaba en absoluto su apariencia, ni las cotizaciones de las acciones, ni las reuniones canceladas. Lo único que importaba era la frase que repicaba como una campana en su pecho. Ese niño nunca más volvió. Ese niño nunca más volvió. Se levantó con un esfuerzo monumental. Las piernas le pesaban como plomo. Lentamente, como un anciano, caminó de regreso al coche, donde Héctor Durán lo esperaba con la expresión de un hombre que comprende que cualquier pregunta es inoportuna en ese momento. «Vámonos, Héctor», dijo Alejandro con voz apagada, subiendo al asiento trasero. «¿A la oficina, patrón?» «No, a casa. Necesito pensar. Y necesito leer lo que Silvia está buscando ahora mismo». El coche se alejó silenciosamente de los suburbios de San Rafael. Alejandro miraba por la ventana, pero no veía la ciudad. Las luces de las calles vespertinas se encendían una tras otra, como si alguien estuviera encendiendo velas conmemorativas. Esa misma noche, encerrado en el lujoso estudio de su inmensa mansión, Alejandro recibió de manos de Silvia Vargas una vieja carpeta amarilla cubierta por el polvo de los años. Su asistente la había encontrado en el rincón más oscuro del sótano de archivos de la empresa, dentro de una caja en la que, con un marcador descolorido, estaba escrito: «Donaciones personales, señora Teresa Salazar». El nombre de su madre. Alejandro apartó un vaso de agua y extendió el contenido de la carpeta sobre la enorme mesa de caoba. Le temblaban las manos. Dentro había viejos recibos firmados con tinta descolorida, cartas escritas con una caligrafía redonda y cuidada, un par de fotografías en blanco y negro, y una hoja de papel, doblada en cuatro, amarillenta y frágil por el paso del tiempo. La desdobló con tanta precaución como si fuera un papiro antiguo. Era una carta de su madre, dirigida a Dolores Vilela. «Querida mía Dolores, hermana de mi alma, si estás leyendo estas líneas, significa que mi tiempo en esta tierra se ha agotado. El médico ha dicho que es cuestión de semanas. No llores por mí. Me voy en absoluta paz. Y todo esto es solo gracias a ti. Te pido una sola cosa. Cuida esta casa que has construido con tus propias manos de oro. Y si algún día mi Alejandro regresa, recuérdale quién fue su madre. Recuérdale que nació de un gran amor, no de la riqueza. Y que el verdadero valor de un hombre se mide por lo que hace por los demás, no por cuánto oro ha acumulado para sí mismo. Te dejo estas migajas que pude sacar de la venta de mis pendientes de oro, lo único que me quedaba. Gástalo en los niños. Cómprales leche, compra cuadernos para la escuela. Y yo cuidaré de todos ustedes desde el cielo. Tu eterna hermana, Teresa». Alejandro cerró los ojos. Una lágrima grande y pesada se desprendió de sus pestañas y cayó directamente sobre el papel viejo, difuminando la tinta. No solo había traicionado a Dolores, había pisoteado la última voluntad de su propia madre.
En la parte inferior de la página había otro trozo de papel adjunto. En él, con la letra menuda y apretada de Dolores, se había elaborado una lista meticulosa de todo lo que se había comprado con el dinero de Teresa en los años siguientes. Pañales, medicinas para el resfriado, una estufa nueva para la cocina, libros de texto para la escuela primaria, un plantón de árbol de mango para el patio. Un plantón de árbol de mango. Alejandro soltó el papel, hundió los dedos en su cabello y sollozó sordamente, hundiendo el rostro en la superficie pulida de la mesa. Al mismo tiempo, al otro lado de la ciudad, en la minúscula y húmeda habitación que alquilaba Carmen, la noche también parecía insoportablemente pesada. Se quitó los zapatos desgastados, se lavó la cara con agua helada sobre un lavabo agrietado y se dejó caer pesadamente en una silla chirriante frente a una vieja cómoda. Sobre la cómoda había 3 marcos de fotos. En el primero sonreía su madre, Dolores, con su infaltable delantal de trabajo. En el segundo, una pequeña Carmen estaba sentada sobre los hombros de su madre. Y la tercera fotografía era la más desgastada de todas. En ella, Dolores estaba de pie junto a otra mujer, muy delgada, con los ojos hundidos, que abrazaba fuertemente a un niño asustado de ojos enormes. Carmen acarició tiernamente el cristal del tercer marco con su pulgar. «¿En quién te has convertido ahora, pequeño?», susurró suavemente en la penumbra. «¿Mamá te echaba tanto de menos?». Se preguntaba todos los días si estabas lleno, si estabas abrigado, si alguien te leía cuentos antes de dormir. Sin saber por qué, Carmen sintió de repente un deseo irrefrenable de sacar esa fotografía del marco y pegarla con cinta adhesiva directamente en su espejo. Como si esperara que alguien se mirara en ese espejo y finalmente se reconociera a sí mismo. Después de hacerlo, se metió en la cama, sin siquiera sospechar que, a unos pocos kilómetros de distancia, el niño flaquito de la fotografía lloraba a mares sobre la última carta de su madre. Al amanecer del día siguiente, Carmen llegó a los almacenes del Depósito Cumbre Norte, preparándose para su rutina habitual. Saludó al viejo guardia de seguridad, pasó su tarjeta por el torniquete y se dirigió a su sector. Pero la atmósfera en el aire era tóxica. Algo había cambiado sutilmente. Sus compañeros evitaban mirarla a los ojos. Alguien escondió apresuradamente su teléfono cuando ella se acercó. Otros se agruparon y murmuraron nerviosamente, callándose al instante en cuanto ella pasaba a su lado. Uno de los estibadores incluso soltó una risita corta y nerviosa en su cara. Carmen sintió que se le hacía un nudo en el estómago, pero no dijo nada, y continuó caminando con la cabeza bien alta. Elena Cortés, una mujer con la que a veces almorzaba junta, corrió hacia ella con el rostro asustado y la agarró de la manga. «Carmen, mi niña, tienes que ver esto. Anoche alguien filtró un video en internet». «¿Qué video?». Carmen no entendió. «El de ayer, cuando Robles te atrapó en los portones y te obligó a abrir la caja. Ya se ha vuelto viral en todas las redes sociales. Tiene decenas de miles de reproducciones. Y la gente en los comentarios está diciendo cosas horribles. Te llaman ladrona. Dicen que deberían meterte en la cárcel. ¡Mira!». Elena le puso temblorosamente la pantalla del teléfono inteligente bajo la nariz. Carmen se vio a sí misma. Allí estaba, de pie junto al banco de hierro, apretando el cartón contra su pecho, mientras Gustavo Robles le gritaba, agitando los brazos. Sobre el video había un texto llamativo, añadido por algún bromista local. «Descarada empleada de almacén roba mercancía. Atrapada con las manos en la masa». La cifra de reproducciones ya superaba las 40.000. Carmen tragó saliva espesa. El mundo a su alrededor se redujo rápidamente al tamaño de esa pequeña pantalla. Tuvo que apoyar la mano en un estante de metal para no caer. «No tengo palabras, Elena», susurró. Nadie intentó siquiera entender. Nadie preguntó por qué la caja estaba vacía. Simplemente me convirtieron en un mono de circo para su entretenimiento. «Carmen, escúchame». Elena bajó la voz. «Muchos de nosotros sabemos que es mentira. Entendemos que Robles cruzó todos los límites. Pero ahora mismo se pasea por la oficina pavoneándose, hinchado de orgullo. Ten cuidado. Dicen que hoy va a conseguir la firma para tu despido inmediato». Y, efectivamente,
En el piso superior, detrás de las paredes de cristal de la oficina de gerencia, Gustavo Robles golpeaba furiosamente la mesa con el puño en ese mismo momento. Frente a él estaba sentado Diego Arana, uno de los subdirectores. «No permitiré que esta mendiga me ponga en ridículo», escupió Gustavo, y las venas de su grueso cuello se hincharon como cuerdas. «El video ya está en todas partes. ¿Sabes lo que escriben en los comentarios? Que soy un tirano y un déspota. Y ella, claro, es una santa mártir que solo se llevaba la basura a casa. Hay que despedirla inmediatamente, hoy mismo, antes de la hora del almuerzo». Diego Arana, un hombre mucho más cauteloso y astuto, intentó calmar el ardor del jefe de turno. «Gustavo, tranquilízate. No podemos hacer esto sin más. Para un despido se necesita la firma de Valeria Montes de Recursos Humanos. Y por encima de ella está el mismísimo señor Alejandro Montero». Aquella misma mañana, pocas horas después del desgarrador descubrimiento de la carta, un coche oscuro se estacionó frente a la cerca de madera del Refugio del Sol. Del asiento trasero bajó un hombre alto, vestido con ropa mucho más sencilla que la del día anterior. Una camisa sobria de lino, pantalones oscuros, sin corbata y sin chaqueta. Había decidido no entrar como el inalcanzable empresario. Había decidido entrar como lo que era realmente en ese momento. Un hijo pródigo que había tardado demasiado en encontrar el camino de regreso. Alejandro se quedó frente al portón de madera un instante. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el olor a leña y tierra húmeda, y empujó la madera. Adentro, las mujeres se movían de un lado a otro en un ballet de rutina solidaria. Algunas lavaban ropa en grandes tinas, otras cocinaban. Los niños jugaban en el patio interior bajo la sombra del árbol de mango torcido, aquel que aún daba frutos a pesar de los años. Marta Linares fue la primera en notar al extraño. Se limpió las manos llenas de aserrín en el delantal y caminó hacia él con una expresión de cautela. «¿Puedo ayudarle en algo, señor?», preguntó Marta, evaluando su porte. Alejandro abrió la boca. Quiso hablar, pero no pudo. Miró a su alrededor. El patio, el árbol, la piedra plana donde solía sentarse, la cocina al fondo, las cortinas gastadas moviéndose con la brisa. Todo estaba igual. Todo estaba exactamente igual a como lo recordaba en sus sueños más profundos. «Yo», empezó con la voz rota, casi un susurro. «Yo estuve aquí hace muchísimos años. Cuando era un niño muy, muy pequeño. Vine con mi mamá». Marta se llevó la mano al pecho lentamente. Leo, el niño de ojos grandes y observadores que estaba sentado cerca de la puerta de la cocina, abrió los ojos desmesuradamente. Era el mismo señor, el señor elegante que había llorado pegado al poste de luz el día anterior. «¿Cómo se llama usted, señor?», preguntó Marta con sumo cuidado, temiendo romper la fragilidad del momento. «Alejandro. Alejandro Montero. Pero mi madre se llamaba Teresa. Teresa Salazar. Ella murió aquí, en esta misma casa, en un cuartito del fondo. Murió sobre unas sábanas que doña Dolores había traído prestadas del hospital de caridad donde trabajaba en la cocina». Marta dejó caer el trapo que tenía en la mano. «Dios mío santísimo», susurró palideciendo. En ese mismo instante, desde el umbral oscuro de la puerta de la cocina, una voz suave pero firme habló a espaldas de Marta. «Teresa Salazar». Alejandro levantó la cabeza bruscamente, y allí, de pie bajo el marco de madera de la puerta, con un delantal puesto y las manos blancas manchadas de harina, estaba Carmen Vilela. Lo miraba fijamente. Ella no lo reconocía por su rostro de adulto, por supuesto, pero reconocía algo mucho más profundo. Reconocía el apellido de la historia, reconocía el relato, reconocía al niño de la foto que la noche anterior había pegado en el espejo de su habitación. El tiempo pareció detenerse entre los dos. Los niños dejaron de jugar, las mujeres dejaron de cocinar. Marta dejó de respirar por un instante. El silencio era absoluto. Carmen dio un paso hacia adelante. Sus ojos se llenaron rápidamente de lágrimas. «Usted es el niñito flaquito de la foto»,
Alejandro sintió que las piernas se le doblaban. Tuvo que apoyarse en el tronco rugoso del árbol de mango y asintió despacio con la cabeza. Sí, dijo con la voz hecha pedazos, dejando caer por fin todas sus defensas. Yo soy ese niño. El niño que nunca más volvió. Hasta hoy. Carmen caminó hacia él despacio, con los ojos llenos de lágrimas calientes, y sin decir una sola palabra más, abrió los brazos y lo abrazó. Lo abrazó no como una empleada de almacén abraza a un multimillonario, sino como la hija de Dolores abraza a un hermano perdido. Lo abrazó como el final feliz de un cuento que había esperado décadas para ser terminado. Y mientras Alejandro, el hombre más temido en los negocios, lloraba desconsoladamente contra el hombro de aquella mujer que apenas el día anterior había sido humillada en su propio depósito, el pequeño Leo, desde la puerta de la cocina, se limpiaba una lágrima con la manga. El niño sentía que algo enorme, algo cósmico, acababa de cambiar para siempre. Porque en aquel patio de tierra, debajo de un árbol sembrado con los pendientes de oro de una madre moribunda, el niño que había olvidado finalmente había regresado a casa. Pero ninguno de los presentes imaginaba que, en aquel mismo instante, en el reluciente piso superior de los almacenes Depósito Cumbre Norte, Gustavo Robles estaba librando una batalla muy diferente. En la oficina de recursos humanos, Gustavo golpeaba el escritorio de Valeria Montes. «Necesito esta firma ahora, Valeria. Es inaceptable que una empleada de bajo nivel me desafíe públicamente y siga en la nómina. Exijo su despido por pérdida de confianza y escándalo público». Valeria leía el documento de despido con el ceño fruncido. Sabía que algo ahí no cuadraba en absoluto. Un despido por causa justa requería pruebas tangibles, y ella misma había revisado personalmente el cartón vacío. No había delito, no había robo, no había absolutamente nada que sostuviera la decisión, excepto el ego herido de un jefe de turno. Pero Gustavo tenía el respaldo de Diego Arana y otros 2 subgerentes que él mismo había colocado en posiciones clave con el tiempo. Y el protocolo corporativo, por desgracia, permitía ejecutar la separación bajo ciertas figuras administrativas difusas si había consenso de la gerencia operativa. Valeria tomó el teléfono de su escritorio y marcó la extensión directa de la oficina del señor Montero. Lo hizo 3 veces. Nadie contestó. Desesperada, llamó a Silvia Vargas. «Silvia, necesito hablar con el señor Montero de urgencia». «Lo siento mucho, Valeria», respondió la asistente con voz profesional. «El señor Montero está en una reunión privada e inaplazable fuera de la oficina. Me dio instrucciones estrictas de que no puede ser interrumpido por nada del mundo hoy». Valeria apretó los labios, frustrada. Se pasó la mano por la frente. Tenía a 3 directivos presionándola en su propia oficina. Finalmente, tomó su bolígrafo de tinta negra y firmó el documento con una mano temblorosa. Sin embargo, en cuanto Gustavo Robles salió de su oficina con una sonrisa triunfal, Valeria se giró hacia su computadora. Abrió una carpeta oculta encriptada en su disco duro personal. Allí empezó a guardar copias de todo. El video original de las cámaras de seguridad del almacén sin editar, los testimonios escritos de los testigos que ella había recabado en secreto esa mañana, el protocolo violado paso a paso y los correos internos sospechosos de Gustavo. Algo en su intuición de recursos humanos le decía que aquella historia estaba muy lejos de haber terminado, y que ella iba a necesitar cada uno de esos papeles digitales más adelante para hacer lo correcto. Cuando Carmen regresó al Depósito Cumbre Norte aquella misma tarde para su turno, la sorpresa la golpeó de lleno en los portones principales. El vigilante, un hombre mayor y amable llamado Don Tomás, no levantó la barrera. La miró con una tristeza infinita y se acercó a ella bajando la voz. «Mi niña, no puedo dejarte entrar. Tengo instrucciones estrictas por escrito. Me dieron la orden este mediodía». «¿Qué orden, don Tomás?», preguntó ella, sintiendo un vacío en el estómago. «Estás despedida, Carmen. Desde hoy. Aquí en el papel dice que por escándalo público y pérdida de confianza. Lo siento en el alma, de verdad. Eres la mejor trabajadora que tenemos, pero si yo te dejo pasar, el que pierde su sustento soy yo». Carmen se quedó parada frente a la garita durante varios segundos.
El ruido de los camiones de carga parecía llegarle desde muy lejos. No lloró, no gritó, no discutió con el anciano. Solamente asintió despacio con la cabeza, como alguien que en el fondo ya se había preparado para aquel golpe desde la noche anterior. Lo entiendo, don Tomás. Gracias por avisarme con tanto respeto. Sé que no es su culpa. Hay algo más, mi niña. Don Tomás miró nerviosamente a ambos lados de la calle, se metió la mano en el bolsillo de la chaqueta del uniforme y sacó un sobre blanco arrugado. Se lo entregó con extrema discreción. Me lo dejó doña Elena Cortés esta mañana bien temprano, con la instrucción de que te lo entregara solamente si te negaban la entrada. Dice que adentro está todo lo que vas a necesitar. Carmen tomó el sobre con cuidado y lo guardó en su bolso sin abrirlo. Allí mismo, en la acera, se despidió del vigilante con una sonrisa apagada y emprendió el camino de regreso a pie, sin fuerzas siquiera para tomar el autobús. Caminó cuadras y cuadras por la avenida ruidosa. El sol implacable le pegaba en la cara. Los coches pasaban a su lado a toda velocidad. Nadie la miraba. Nadie sabía quién era. Era apenas una mujer más, caminando con el peso del mundo sobre sus hombros. Cuando llegó a una pequeña plaza con árboles polvorientos, se sentó en una banca de hierro forjado. Abrió el sobre con dedos temblorosos. Adentro había 2 hojas arrancadas de un cuaderno, escritas a mano apresuradamente por Elena. Amiga mía, cuando leas esto, seguramente ya no estarás trabajando con nosotras. Lo siento en el alma, pero quiero que sepas que no estás sola en esto. Varios compañeros estamos organizando algo por debajo de la mesa. Tenemos el video original de seguridad. Tenemos testigos dispuestos a hablar de cómo Robles te humilló sin motivo. Pero tenemos además algo que tú no sabes todavía. Carmen volteó la hoja con el corazón acelerado. Hace 10 meses, Robles despidió a otra compañera del turno de la noche. Una muchacha llamada Isabel Rojas. Se inventó que faltaban materiales costosos del depósito y la acusó delante de todos, exactamente igual que hizo contigo. Isabel perdió el trabajo, perdió la casita donde vivía y casi pierde la custodia de su hijito por no tener cómo demostrar un sueldo. Y después, cuando revisamos los inventarios en secreto, descubrimos que el material supuestamente faltante estaba escondido en una bodega secundaria. El mismísimo Robles lo había sacado para venderlo por fuera en el mercado negro. Nosotros tenemos pruebas de ese otro caso también. Y ahora, con tu video viral, por fin se abrió la ventana para desenmascararlo a él. No te rindas, Carmen. Carmen sintió que el aire se le escapaba de los pulmones de golpe. Gustavo Robles no era solamente un supervisor abusivo y cruel. Era un ladrón sistemático que llevaba años utilizando a mujeres humildes e indefensas como pantalla para tapar sus propios delitos. Y ella, sin saberlo, se había convertido en el hilo del que se podía tirar para deshacer todo el nudo. Carmen dobló la carta y la apretó contra su pecho. Por primera vez en toda la tarde, sus ojos soltaron lágrimas. Pero ya no eran lágrimas de derrota o tristeza. Eran lágrimas de una rabia profunda transformándose en una fuerza imparable. Aquella misma noche, en el refugio del sol, Alejandro se había negado a irse. Se había quedado ayudando a repartir la cena de los niños, aunque con su torpeza de millonario apenas sabía cómo sostener el cucharón sin derramar la sopa. Había escuchado los cuentos junto al árbol de mango. Se había sentado en la piedra plana donde comía fruta siendo niño, y había llorado en silencio mientras los huérfanos jugaban a su alrededor, sin entender por qué aquel señor de ropa fina tenía los ojos rojos. Leo se había acercado despacio y se había sentado a su lado sin hablar, solamente compartiendo el espacio, como hacen los niños sabios cuando sienten que el adulto a su lado necesita más compañía que palabras. «Señor Alejandro», dijo Leo después de un largo y reconfortante silencio. «Cuando yo tenga tu edad, quiero tener un corazón grande. No quiero tener solamente dinero, porque el dinero se acaba, se gasta, se pierde. Pero el corazón sigue trabajando y dando calor hasta el último día». Alejandro se volteó despacio hacia el niño, impactado por la madurez de sus palabras. «¿Quién te enseñó eso, Leo?» «La tía Carmen. Y antes que ella, dicen que lo decía la abuela Dolores.
Ella me contaba que un corazón guardado en una caja vacía vale 1000 veces más que 100 cajas llenas de oro. Alejandro sintió un golpe físico en el pecho. Cajas vacías. Todo este tiempo. Todos estos años. Mientras él había vivido obsesionado con llenar cajas fuertes con billetes, con firmar contratos, con acumular cifras en pantallas de cristal, aquella mujer humilde había caminado cada tarde por las calles de la ciudad cargando cajas vacías que eran, en realidad, las más llenas del mundo. Llenas de propósito, llenas de memoria, llenas de amor incondicional. En ese mismo instante, los viejos portones crujieron y Carmen entró al patio. Venía visiblemente cansada, con los zapatos cubiertos de polvo, la cartera colgada del hombro y los ojos hinchados. Pero había algo nuevo en su mirada. Una chispa peligrosa. Una decisión inquebrantable. Alejandro se puso de pie de un salto apenas la vio. «Carmen, ¿qué pasó? Tienes mala cara». Ella se acercó, dejó su bolso sobre la larga mesa de madera y respiró hondo, mirándolo directamente a los ojos. «Me despidieron hoy, señor Alejandro». Robles consiguió la firma para separarme de su empresa. Alejandro apretó las mandíbulas. La sangre se le subió a las sienes y sus puños se cerraron instintivamente. «¿Qué ha dicho?», gruñó. «Que me despidieron, sin pruebas reales, sin audiencia, sin derecho a defenderme», repitió ella con calma. «Pero no vine a quejarme con usted por eso. Yo no vine a pedirle que use su poder para devolverme mi trabajo. Carmen, por favor, escúcheme. Yo... No, señor Alejandro, escúcheme usted a mí». Sacó del bolso la carta arrugada de Elena y se la extendió. «Yo vine a pedirle otra cosa». Alejandro recibió las hojas con la mano temblando. Las leyó en silencio, a la luz de la bombilla amarilla del patio, línea por línea. Cuando terminó, sus ojos tenían un brillo completamente distinto al de esa mañana. Ya no eran los ojos del empresario frío y calculador. Tampoco eran los ojos del hombre quebrado y arrepentido. Eran los ojos del niño del patio de mango convertido en un guerrero dispuesto a destruir lo que hiciera falta. «Esto no es solamente contra mí, Alejandro», dijo Carmen, tuteándolo por primera vez, acortando la distancia. «Esto es contra otras mujeres como Isabel Rojas. Esto es contra toda mujer humilde que haya pasado por las manos sucias de ese hombre en sus propias empresas y haya sido silenciada». «Exactamente, Carmen», respondió él, y su voz era un trueno contenido. «Y si vamos a pelear esta guerra, quiero que peleemos no solo por ti. Quiero que peleemos por todas las que no tuvieron esta suerte de tenerte a ti». Alejandro sacó su teléfono celular y marcó un número de inmediato, sin importarle la hora. «Silvia». «Sí, señor Montero». «Necesito que mañana a primera hora a las 7 de la mañana me reúnas en la sala de juntas principal a Valeria Montes de Recursos Humanos, a nuestros asesores legales de mayor confianza, y quiero que contactes a Javier Cifuentes, el investigador privado corporativo. Y necesito también que extraigas de la base de datos los expedientes de todas las trabajadoras despedidas por escándalo público o robo no comprobado en los últimos 5 años. Todas, sin excepción. No quiero que se nos escape ninguna». Colgó el teléfono y miró a Carmen, que le devolvía la mirada con una fortaleza que lo desarmaba. «Mañana empieza la otra guerra, Carmen. Y te juro por la memoria de nuestras madres que esta vez no la vamos a perder». A la mañana siguiente, la imponente torre corporativa del Grupo Montero Distribution se alzaba contra el cielo gris como un gigante de cristal impenetrable. Alejandro entró por las puertas principales de cristal giratorio con un paso que los empleados de recepción nunca le habían visto. No saludó con la frialdad habitual, no pidió su café matutino, no se detuvo frente al espejo del pasillo ejecutivo para ajustarse el cuello de la camisa. Caminó derecho y firme hacia el ascensor privado. Y a su lado, caminando con el mismo paso decidido, iba Carmen Vilela. Vestida con la misma sencillez de siempre, con su blusa limpia y su cartera cruzada sobre el pecho, pero con la cabeza tan alta que parecía la dueña del edificio. Los empleados se volteaban discretamente en el lobby, se hacían señas con los ojos.
Algunos reconocían a Carmen del famoso video viral que seguía circulando. Otros solamente percibían el aire eléctrico y distinto que rodeaba a aquella mujer humilde, caminando al lado del dueño supremo del grupo empresarial. En la sala de reuniones del blindado piso 22, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Ya esperaban Valeria Montes, visiblemente nerviosa, Silvia Vargas con su portátil, los dos abogados corporativos de élite, Ignacio y Valentina, y un hombre de expresión serena, mirada analítica y una carpeta gruesa sobre las rodillas. Javier Cifuentes, el investigador privado. Alejandro entró y cerró la pesada puerta de roble personalmente, girando el seguro. No se sentó en la silla de la cabecera, símbolo de su poder. En su lugar, arrastró una silla común de las del costado de la inmensa mesa de cristal y la puso justo al lado de la de Carmen. Luego se acomodó a su lado. El gesto fue pequeño, pero lo dijo absolutamente todo para los presentes. Carmen no era una invitada curiosa en aquella reunión. Era la otra voz principal. Era su igual en esa sala. Gracias a todos por venir a esta hora con tan poco aviso. Abrió Alejandro con voz firme y cortante. Seré directo. Lo que vamos a hablar en esta sala no sale de aquí hasta que yo la autorice expresamente. Estamos frente a un problema de corrupción y abuso que es mucho más grande y profundo de lo que parece. Y lo vamos a arrancar desde la raíz. Valeria Montes respiró hondo, abrió su laptop y levantó la mano. Señor Montero, antes de que usted continúe, yo necesito decirle algo. Y asumo las consecuencias de mis actos. Alejandro la miró. Hable, Valeria. Yo sabía que el despido de la señora Vilela era una completa farsa y estaba mal. Se lo intenté avisar a usted ayer mismo, pero no logré contactarlo a tiempo. Aún así, firmé el documento bajo la inmensa presión de Robles y el subdirector Arana. Pero quiero que sepa que durante todo el proceso guardé copias privadas de cada evidencia que pasó por mis manos. Valeria conectó su computadora a la pantalla gigante de la sala. Apareció una carpeta con docenas de archivos ordenados meticulosamente. Tengo respaldos del video de seguridad original sin editar, donde se ve claramente la provocación. Tengo mensajes internos donde Robles presume de tener influencia política sobre la gerencia operativa para tapar sus fallas de inventario. Y tengo documentados los protocolos que él violó, señalados uno por uno. Alejandro miró a Valeria con una mezcla de sorpresa, respeto y profunda gratitud. Valeria, usted acaba de hacer más por la integridad de esta empresa en una sola tarde que muchos ejecutivos con sueldos millonarios en toda su carrera. Gracias. Su puesto está más que seguro. Luego, Alejandro se volvió hacia el investigador. Javier, cuéntenos qué encontró en esta madrugada. Javier Cifuentes colocó su gruesa carpeta sobre la mesa y la abrió con la calma de quien está acostumbrado a desenterrar cadáveres corporativos. Señor Montero, he dedicado toda la noche a investigar el patrón que la señora Elena Cortés describió en la carta que ustedes me enviaron. Los hallazgos son, francamente, repugnantes y contundentes. Gustavo Robles ha ejecutado despidos bajo acusaciones idénticas durante al menos 4 años. Todas las víctimas han sido mujeres, todas en posiciones de vulnerabilidad económica, todas sin recursos legales para responder o demandar. Carmen apretó los puños sobre sus rodillas, sintiendo la bilis subir por su garganta. Y en al menos 5 casos confirmados cruzando datos, continuó Javier, repartiendo copias de los documentos a los abogados. Los inventarios faltantes que él atribuyó a los robos de estas trabajadoras aparecieron meses después vendidos en locales informales del mercado negro. El dinero es rastreable hasta cuentas puente de intermediarios contratados directamente por Robles y presumiblemente por Diego Arana. El silencio en la sala era denso. La magnitud del robo y la crueldad del método dejaban a todos sin aliento. Identifiqué 8 despidos sospechosos con este mismo modus operandi, concluyó Javier. De esas 8, logré ubicar a 6 mujeres que aún viven dentro de la ciudad. Y una de ellas, la que detona todo esto, es Isabel Rojas. ¿Dónde está ella?, preguntó Carmen, interviniendo por primera vez, con la voz cargada de urgencia. Vive en un cuarto alquilado detrás de una panadería en el sector sur, respondió el investigador,
mirándola con respeto. Perdió la custodia temporal de su hijo durante meses por falta de un sueldo comprobable frente al juez. Hoy sobrevive vendiendo empanadas en un carrito de metal al lado de la terminal de autobuses. La contacté esta madrugada. Al principio desconfió y tuvo terror de hablar conmigo, pero cuando le conté que estábamos investigando a Robles, rompió a llorar y dijo que llevaba meses rezando para que alguien descubriera la verdad. Alejandro se puso de pie, abrochándose el botón del pantalón. Su rostro era una máscara de determinación absoluta. Ignacio, Valentina, se dirigió a los abogados. Preparen todo. Las indemnizaciones, las demandas penales contra Robles y Arana, todo. No escatimen en gastos. Luego se volvió hacia Carmen, extendiéndole la mano. Vamos, Carmen. ¿A dónde vamos, Alejandro? Preguntó ella, levantándose. Vamos a comprar unas empanadas. Tenemos que hablar con Isabel Rojas en persona. El barrio del sector sur era un laberinto de calles estrechas donde el olor a pan recién horneado se mezclaba con el humo asfixiante de los tubos de escape de los autobuses. Detrás de una panadería con la pintura descascarada, al fondo de un callejón sin salida, se encontraba el cuarto que alquilaba Isabel Rojas. Era un espacio minúsculo, sofocante, con una sola cama hundida, un fogón eléctrico de 2 hornillas, una estampa descolorida de la Virgen pegada a la pared húmeda y un cuadernito escolar abierto sobre una mesita coja. Frente a la calle, junto a la parada de autobuses, Isabel estaba de pie detrás de su pequeño carrito de metal, friendo empanadas. Tenía los ojos apagados, rodeados de ojeras oscuras, pero mantenía una dignidad intacta en su postura, la misma que Robles había intentado quebrar meses atrás. Apenas vio a Carmen acercarse, Isabel soltó las pinzas de metal. Se cubrió la boca con las manos enharinadas y sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. «Usted es la del video», susurró Isabel con la voz temblando. La que no se dejó pisotear, la que le habló de frente a ese monstruo. Carmen no lo pensó 2 veces. Se acercó y la abrazó con fuerza. Eran 2 mujeres que habían sido humilladas por el mismo hombre, reconociéndose y sanándose sin haberse cruzado nunca antes. Alejandro se mantuvo a unos pasos de distancia, dándoles espacio, pero sintió que un nudo de culpa le apretaba la garganta. Entraron los 3 al minúsculo cuarto de Isabel para tener privacidad. Allí, sentada al borde de su cama, Isabel les contó todo. Cómo Gustavo Robles le había inventado un robo de escáneres de alta gama. Cómo la había humillado frente a sus compañeros del turno nocturno, haciéndole vaciar su bolso. Cómo había perdido su sueldo y luego la modesta casa donde vivía. Y lo peor de todo, cómo, al no poder demostrar ingresos, un juez le había dado la custodia temporal de su hijo de 7 años a su hermana, que vivía en otra ciudad. Lo más duro no fue perder el trabajo, señora Carmen, sollozaba Isabel, apretando un pañuelo de papel. Lo más duro fue ver los ojitos de mi niño cuando tuve que dejarlo en la estación de autobuses. Me preguntó si yo iba a dejar de ser su mamá. Y yo le tuve que jurar que nos íbamos a reencontrar rapidito, cuando en el fondo me estaba muriendo de miedo porque no sabía cómo iba a darle de comer. Carmen le tomó ambas manos. Isabel, escúchame bien. Ya no estás sola. Lo que te hicieron lo van a pagar con creces. Y vamos a traer a tu hijito de vuelta contigo. Te lo juro por el alma de mi mamá. Fue entonces cuando Alejandro dio un paso al frente. El imponente multimillonario, vestido de lino, se arrodilló en el suelo de cemento frío, justo al nivel de Isabel. «Señora Rojas», dijo con una voz profunda y cargada de arrepentimiento. «Yo soy Alejandro Montero. Soy el dueño y fundador del Grupo Montero Distribution. Soy el hombre al que usted, durante todos estos meses, debió maldecir en silencio por permitir que destruyeran a sus propios empleados. Y usted tenía toda la razón del mundo». Isabel abrió los ojos, aterrada y confundida a la vez. «Yo no miraba para abajo», continuó Alejandro sin apartar la mirada. «Yo solo miraba mis balances, mis informes de ganancias, mis malditas cifras. Y mientras yo firmaba contratos millonarios en mi oficina de cristal, hombres como Gustavo Robles usaban mi empresa como escudo para arruinar vidas como la suya.
Hoy estoy aquí para pedirle perdón personalmente, de rodillas si es necesario, y para decirle que todo, absolutamente todo lo que se le quitó, le va a ser restituido. Isabel ahogó un grito. Le devolveremos cada centavo de su sueldo perdido, con intereses, sentenció Alejandro. Cubriremos los daños morales, le conseguiremos un lugar digno donde vivir y enviaremos a nuestros mejores abogados para que su hijo vuelva a dormir bajo su mismo techo esta misma semana. Y tendrá un empleo en mi empresa el día que usted quiera regresar, pero solo si usted lo desea. Porque nadie más, nunca, volverá a obligarla a nada en mi nombre. Isabel se llevó las manos a la cara y rompió a llorar, un llanto catártico, fuerte, que parecía arrancar meses de agonía de su pecho. Carmen la consoló. Antes de irse, Alejandro le entregó una tarjeta negra con un único número de teléfono directo. Llámeme cuando quiera, de día o de noche. Este número no pasa por secretarias. Cuando salieron del callejón, Alejandro se detuvo un instante en la esquina de la panadería. Apoyó la mano contra la pared de ladrillo y respiró hondo, cerrando los ojos. ¿Se encuentra bien, Alejandro? Preguntó Carmen acercándose. No, Carmen, no estoy bien. Pero por primera vez en muchísimo tiempo me siento vivo. Sentía que mi alma estaba anestesiada de tanta comodidad y tanto lujo. Necesitaba sentir este golpe. Caminemos. Tenemos una junta que terminar. Aquella misma tarde, Alejandro convocó a un consejo directivo extraordinario en la sala principal. No pidió permiso a las agendas de nadie, simplemente envió una alerta roja obligatoria para todos los gerentes operativos, incluyendo a Gustavo Robles y a Diego Arana. Gustavo entró a la sala con el pecho inflado, con su habitual arrogancia, ajustándose la corbata. Probablemente creía que lo iban a felicitar por mantener la disciplina tras el escándalo del video. Pero cuando sus ojos se posaron en la mesa y vio a Carmen Vilela sentada tranquilamente junto al señor Montero, su rostro se descompuso en un instante, perdiendo todo el color. ¿Qué hace esta mujer aquí?, Preguntó Gustavo, alzando la voz y señalando a Carmen, intentando recuperar el control. Esta es una reunión de alta gerencia, señor Montero. Esta señora es una ex empleada despedida por... Siéntese y cállese, Robles, lo interrumpió Alejandro. Su voz cortó el aire de la sala como una cuchilla de hielo. No levantó la mirada de los papeles que ordenaba sobre la mesa. Y mida su tono. Hoy, el único que va a hablar en esta sala soy yo. Robles tragó saliva y se sentó torpemente en el borde de una silla, sudando frío. Diego Arana, a su lado, también parecía un fantasma. Alejandro abrió una gruesa carpeta de cuero. Sobre la brillante mesa de cristal desplegó fotografías, inventarios cruzados, documentos firmados, registros de transferencias bancarias y reportes de las bodegas secundarias. Señor Robles y señor Arana, comenzó Alejandro, paseando su mirada letal entre los dos hombres. Llevan ustedes años utilizando esta empresa como su caja chica personal y su red de contrabando. Llevan años fabricando falsas acusaciones de robo contra mujeres humildes y trabajadoras, usándolas como chivos expiatorios para desviar la atención de los verdaderos robos que ustedes mismos ejecutaban. «¡Eso es una calumnia!», gritó Gustavo, poniéndose de pie de un salto, rojo de furia. «Tengo años de servicio impecable. Usted no tiene ni una sola prueba de lo que está diciendo. Es la palabra de una ratera resentida contra la de su mejor gerente». «¿Pruebas?». Alejandro también se puso de pie, apoyando las dos manos sobre la mesa y asomándose hacia él. Señaló las carpetas. «Aquí tiene sus pruebas, Robles. Aquí están los nombres de sus cómplices. Aquí están las fechas exactas de los traslados de mercancía fantasma. Aquí están las firmas de los testigos. Y lo más importante, aquí tengo las declaraciones juradas de Isabel Rojas y de otras 6 mujeres a las que usted destruyó. Mujeres que están dispuestas a testificar, respaldadas por el equipo legal más caro del país, que yo mismo estoy pagando de mi bolsillo». Diego Arana escondió el rostro entre las manos. Sabía que estaban acabados. «Ignacio». Alejandro se volvió hacia su abogado principal. «Procedan con la notificación formal».
El señor Robles y el señor Arana quedan separados del Grupo Montero Distribution de manera inmediata, con causa justificada, comprobada y documentada. Retengan absolutamente todos sus pagos, bonos y liquidaciones hasta que se resuelvan los procesos penales. Y entreguen todo este expediente al Ministerio Público ahora mismo. Ya hay oficiales esperando en el lobby. «Usted no me puede hacer esto, señor Montero», aulló Gustavo, y su voz de repente se volvió aguda, patética, quebrada por el pánico. «Tengo familia, tengo hijos, tengo responsabilidades, por favor». Carmen, que había permanecido en un silencio absoluto, lo miró fijamente. «Yo también tengo familia, señor Robles», dijo ella. Su voz era tranquila, pero resonó en cada rincón de la sala. «Tenía compañeras en ese depósito que eran como mis hermanas. Tengo niños en un refugio humilde que dependen de mi esfuerzo. Y usted nos iba a hundir a todas, a botarnos a la calle con la misma facilidad y arrogancia con la que firmó mi despido ayer. Así que no se atreva a usar la palabra familia frente a mí para dar lástima. Usted no sabe lo que significa». El silencio fue aplastante. Los guardias de seguridad de la empresa, altos y formidables, entraron a la sala y escoltaron a Gustavo Robles y a Diego Arana hacia los ascensores, rumbo a las autoridades que los esperaban abajo. Antes de salir, Gustavo le lanzó a Carmen una última mirada cargada de odio y desesperación. Pero ella ni siquiera parpadeó. Ya no le importaba. Estaba mirando hacia el futuro. Durante las semanas que siguieron a la caída de Robles, la empresa entera pareció respirar un aire nuevo, más limpio. Los pasillos del depósito cambiaron de tono. Los trabajadores que antes caminaban mirando al suelo comenzaron a saludarse con sonrisas francas. Elena Cortés fue ascendida a supervisora del turno matutino, aportando humanidad al cargo. El vigilante, don Tomás, recibió un reconocimiento público y un bono por su integridad. Alejandro Montero también era un hombre distinto. Ya no era el fantasma inalcanzable que solo pisaba el edificio para encerrarse en el piso 22. Ahora llegaba temprano. Pasaba por la zona de carga a saludar a los estibadores por su nombre. Almorzaba ocasionalmente en el comedor de empleados y terminaba muchas de sus jornadas en el Refugio del Sol. Pero había una grieta en su vida que el dinero y las buenas acciones corporativas aún no habían podido reparar. Era una herida abierta que latía en el silencio de su inmensa casa. Su hijo Mateo. Mateo era un adolescente de 16 años, alto, silencioso y perpetuamente distante, que vivía bajo el mismo techo que Alejandro, pero con quien apenas cruzaba un par de palabras a la semana. Desde la muerte de la madre de Mateo, varios años atrás, padre e hijo se habían convertido en dos extraños habitando un mismo castillo frío. Una tarde, mientras ayudaba a doblar cartones en el patio del refugio, Carmen notó la sombra en la mirada de Alejandro. «Señor Alejandro, disculpe si me entrometo en lo que no me llama», dijo ella, sin dejar de trabajar. «Usted está reconstruyendo la vida de docenas de personas, pero sus ojos me dicen que la vida de su propio hijo sigue rota». Alejandro suspiró, mirando la tierra del patio. «Con Mateo ya no sé por dónde empezar, Carmen. Me mira como si yo fuera un extraño. Y tiene razón. Durante toda su niñez, yo fui un padre ausente. Fui un extraño que solo pagaba cuentas». «Entonces, deje de serlo», respondió Carmen con una sonrisa firme. «Tráigalo al refugio. No le explique nada, no le dé discursos. Déjelo ver con sus propios ojos de dónde viene usted». Esa misma noche, Alejandro esperó a Mateo en el inmenso y frío salón de su mansión. El muchacho bajó las escaleras con sus enormes auriculares puestos, el ceño fruncido y la actitud defensiva de quien espera otro monólogo sobre calificaciones o dinero. «Mateo», lo llamó Alejandro. «Mañana quiero llevarte a un lugar». «Papá, tengo planes con mis amigos», respondió el chico cortante. «Te pido solamente una tarde, un par de horas. Después, si quieres, no me vuelves a dirigir la palabra por el resto del mes. Pero concédeme esta tarde». Mateo se quitó un auricular, sorprendido por el tono de súplica en la voz de su padre, un tono que no había escuchado jamás. «¿Qué lugar es?» «Un lugar donde hace mucho tiempo alguien nos salvó la vida a tu abuela Teresa y a mí».
Un lugar que yo traicioné durante años con mi olvido, y que hoy me está enseñando todo lo que yo debía haberte enseñado a ti. Mateo no dijo nada, pero asintió lentamente. Al día siguiente, cuando el todoterreno se detuvo frente a la cerca de madera del Refugio del Sol, Mateo miró por la ventana con una mezcla de shock y desconfianza. Nunca en su privilegiada vida había pisado un barrio como San Rafael. Nunca había caminado por calles sin pavimentar, ni había visto casas con techos de zinc remendado. Entraron al patio. Los niños corrían y gritaban alegremente. Marta lavaba ollas gigantescas. La señora Inés arrullaba a su bebé recién nacido en una de las cunitas de cartón que habían hecho. Y en la mesa central, Carmen trabajaba junto al pequeño Leo. Leo fue el primero en notar al adolescente. Dejó sus lápices de colores y se quedó mirándolo fijamente. Mateo, sintiéndose completamente fuera de lugar, hundió las manos en los bolsillos de su sudadera de marca, queriendo huir. Pero Leo, con la sabiduría antigua que a veces tienen los niños que han sufrido, se levantó y caminó hacia él. Le extendió la mano con firmeza. «Hola, yo soy Leo, y tú eres el hijo del señor Alejandro». Mateo dudó un segundo. En su colegio privado, todos calculaban cada frase y evaluaban la marca de sus zapatos antes de hablarle. Pero este niño era transparente. Le estrechó la mano torpemente. «Sí, soy Mateo». «Ven conmigo», ordenó Leo, tirando de él suavemente. «Te voy a mostrar el árbol de mango que tu abuela Teresa nos ayudó a plantar». Mateo se volvió hacia su padre, buscando una explicación. Alejandro, con los ojos húmedos, asintió en silencio, dándole permiso. Durante la siguiente hora, sentado en la vieja piedra plana bajo la sombra del árbol, Leo le contó a Mateo toda la historia. Le habló de Dolores, de la enfermedad de Teresa, de cómo aquel árbol había crecido fuerte gracias a los pendientes de oro de una madre desesperada, y de cómo aquel niño flaquito del cuento, el niño que nunca regresaba, era ahora su padre. Mateo escuchó todo sin interrumpir ni una sola vez. No miró su teléfono, no hizo gestos de fastidio. Al final de la historia, el adolescente se pasó la mano por los ojos, limpiándose unas lágrimas rebeldes. Alejandro se acercó despacio y se sentó a su lado en la piedra. «Papá», susurró Mateo, con la voz quebrada. «¿Por qué nunca me contaste nada de esto? ¿Por qué nunca me hablaste de mi abuela?» «Porque me avergonzaba, hijo. Porque yo mismo lo había enterrado en mi cabeza, creyendo que lo mejor era olvidar el dolor y la pobreza. Y mientras me esforzaba por olvidar quién había sido, también me olvidé de ser un padre de verdad para ti. Te pido perdón, Mateo. Te pido perdón por todos los años que no estuve, por mis ausencias, por todas las veces que preferí una junta directiva antes que ir a verte jugar o cenar contigo». Mateo bajó la cabeza. Sus hombros temblaron visiblemente. Y de repente, aquel adolescente de coraza dura y distante se inclinó hacia Alejandro y lo abrazó. Lo abrazó con una fuerza desesperada, escondiendo el rostro en el hombro de su padre, llorando como no lo hacía desde que era un niño pequeño. Alejandro le devolvió el abrazo, cerrando los ojos, sintiendo que una pieza gigante de su alma por fin encajaba en su lugar. Carmen, que observaba la escena desde la puerta de la cocina mientras secaba los platos, se llevó las manos al pecho y sonrió, dejando que sus propias lágrimas cayeran libremente. Una semana después, el Refugio del Sol estaba irreconocible, pero sin perder su esencia. Había un revuelo inusual. Afuera, frente al portón, estaban estacionadas 2 camionetas de un canal de televisión nacional. Un equipo de reporteros había llegado, atraídos por los rumores de lo que estaba ocurriendo. La reportera principal, una mujer respetuosa llamada Antonia, había pedido permiso para entrar. Carmen aceptó con una condición innegociable: que no la hicieran a ella la protagonista del reportaje. Que la historia se centrara en doña Dolores, en Marta, en las mujeres valientes del refugio y en los niños. La entrevista duró toda la mañana. Antonia escuchó maravillada. Marta mostró a las cámaras las cunitas de cartón reforzado con pintura de estrellitas. Isabel Rojas, ahora reintegrada y feliz con su hijo de la mano, dio su testimonio. Y Leo, sentado en la piedra,
recitó con orgullo la historia del niño flaquito y el árbol de mango, sin mencionar el nombre de Alejandro, guardando el secreto. Cuando el reportaje salió al aire en horario estelar, el país entero se paralizó. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo. Miles de personas lloraron frente a sus televisores. El infame vídeo donde Robles humillaba a Carmen desapareció bajo una avalancha de clips donde se mostraba el amor y la resistencia del Refugio del Sol. La respuesta fue un tsunami de solidaridad. Llegaron donaciones de todo el país. Familias humildes enviando billetes en sobres con cartas dibujadas por niños. Grandes empresas ofreciendo materiales de construcción. Universidades ofreciendo becas. Fue entonces cuando Alejandro Montero dio un paso al frente. Convocó a la prensa frente a la sede de su corporación. Estaba de pie, sin podio, sin sus clásicos trajes a la medida, y con su hijo Mateo a su lado, apoyándolo. «Mi nombre es Alejandro Montero Salazar», dijo a los micrófonos. «Durante años construí un imperio ignorando a las personas que realmente sostenían cada ladrillo de mis cimientos. Hoy, declaro públicamente que el Grupo Montero Distribution destinará un porcentaje permanente de todas sus ganancias globales a la creación de una fundación. Esta fundación se dedicará a proteger legalmente y acompañar a mujeres trabajadoras que sean víctimas de abusos corporativos y despidos arbitrarios». Alejandro hizo una pausa, mirando directamente a la cámara. «Y esta fundación no llevará mi nombre. Llevará el nombre de la mujer que me salvó la vida cuando yo no tenía nada. Fundación Dolores Vilela. Porque los imperios se construyen con cifras de papel, pero los legados verdaderos se construyen con gratitud». El último día de aquel año, el Refugio del Sol organizó una cena de Nochevieja abierta para todo el barrio. Fue una fiesta que nadie en San Rafael olvidaría. Se armaron largas mesas forradas con telas coloridas en el patio interior. Había ollas gigantes de sopa, tamales, panes dulces y cientos de velas iluminando la noche. Vinieron los vecinos, vinieron las familias de los niños, vinieron las mujeres restituidas de la empresa. Vino Elena, el guardia Tomás, la abogada Valeria y el investigador Javier. Vino Isabel con su hijo, que no dejaba de correr junto a Leo. Y, por supuesto, vinieron Alejandro y Mateo, quienes ya no eran invitados especiales, sino parte de la familia. Mateo ayudaba a servir la comida, riendo a carcajadas con los otros adolescentes del barrio. En el centro del patio, bajo las ramas frondosas del árbol de mango, Carmen y Alejandro estaban sentados uno junto al otro. Marta golpeó suavemente una olla con un cucharón de madera para pedir silencio. Las conversaciones se apagaron poco a poco. Hasta la brisa nocturna pareció detenerse para escuchar. «Carmen, mi niña», dijo Marta sonriendo con orgullo. «Di unas palabras. Este lugar te las está pidiendo a gritos». Carmen no quería, pero Alejandro y Leo la empujaron suavemente. Se puso de pie, se alisó la falda sencilla, miró a su alrededor a las docenas de rostros iluminados por la luz de las velas y respiró hondo. Su voz, serena pero poderosa, resonó en el patio. «Durante mucho tiempo», comenzó Carmen, «yo caminé por esta ciudad cargando cajas vacías. Mucha gente se reía de mí. Me señalaban con el dedo. Hubo quienes juraron que yo era una ladrona, que me había vuelto loca, que yo no valía absolutamente nada». Hizo una pausa y miró a Alejandro, quien le devolvió una sonrisa de infinita gratitud. «Pero esas cajas nunca estuvieron vacías. Esas cajas cargaban la memoria imborrable de mi madre. Cargaban el futuro y los sueños de estos niños hermosos que corren hoy aquí. Cargaban el hambre de las mujeres que no tenían a dónde ir, y el silencio de las que fueron humilladas por alguien más fuerte y no tuvieron voz para defenderse. Los ojos de todos los presentes brillaban por las lágrimas contenidas. Hoy, en esta última noche del año, quiero decirles algo que me enseñó doña Dolores. Que las personas valiosas no se miden por el oro que traen entre sus brazos. Se miden por el peso de lo que cargan dentro del corazón. Porque una caja vacía, si está en las manos correctas, puede convertirse en una cuna para un bebé, en una mesa para estudiar, en un techo para una madre sin hogar. Y, sin embargo, 100 cajas llenas de oro en manos equivocadas no alcanzan para comprar ni un solo minuto de verdadera paz. Se quedó en silencio por un segundo, bajando la mirada.
Luego levantó una copa de agua y susurró con la voz llena de emoción. Bendita sea esta casa. Bendita sea la herencia de las cajas vacías. Y bendita sea la gente de corazón enorme que nunca se rinde. El patio estalló en un aplauso ensordecedor, en lágrimas de alegría y abrazos interminables. Leo saltó sobre la piedra y abrazó a Carmen por la cintura. Alejandro rodeó los hombros de su hijo Mateo con orgullo. Arriba, entre las hojas del árbol de mango, la brisa movió suavemente las ramas y las estrellas brillaron con más fuerza en el cielo despejado. Como si alguien, desde algún lugar muy lejano, finalmente hubiera cerrado un libro con una sonrisa, después de muchísimos años de paciente espera. Porque en aquel patio de tierra, el mundo encontró lo que había olvidado buscar, que la dignidad nunca pesa, que la bondad jamás se agota, y que los corazones verdaderos, aunque el mundo entero no los vea pasar, siempre van por la vida cargando algo sagrado entre los brazos.